Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, aquí haciendo análisis sobre películas que han causado emoción del séptimo arte, y el día de hoy haremos un análisis político de esta película. La película se llama Spotlight, o en español Primera Plana. Spotlight es una película basada en hechos reales, grabada en el 2012 y la cual ganó en el 2015 el premio Oscar a Mejor Película del Año. Basado en una investigación realizada por un equipo especializado de un reconocido diario de Boston llamado The Boston Globe, que en su contenido destapó cerca de 90 casos de abuso sexual en los cuales se veían implicados sacerdotes y arzobispos reconocidos de la religión. Arzobispos como Francis Law, arzobispo emérito de Boston. Y lo más preocupante de la situación en la película es que el mismo Estado se encargó de esconder este tipo de denuncias por medio de su poder. Una de las razones por las que Spotlight ganó el premio Oscar a Mejor Película es porque demostraba el campo de batalla del periodismo, las dificultades que viven los periodistas a la hora de informar, al igual que presenta la importancia del periodismo como un ente fiscalizador. Ese ente fiscalizador sobre los que ostentan el poder y cómo este poder puede afectar a otros. En este caso me refiero a los niños que fueron abusados por los sacerdotes y que no solamente eran vulnerables por ser niños, sino que también eran vulnerables por vivir en condiciones deplorables o de problemas familiares. De eso se aprovechaban los sacerdotes. Esto era lo que investigaba Spotlight. Su director, Thomas McCarthy, y también guionista junto con Josh Singer, se concentraron en un hecho real en Boston, Estados Unidos, en 1970, cuando cerca de 90 sacerdotes fueron acusados de violencia contra niños y niñas en sus parroquias durante varios años. Y cómo en 2002 este equipo periodístico que les nombré al principio, el diario The Boston Globe, logró desenmascarar como un arzobispo, como era Francis Law, ya les había comentado que es arzobispo emérito de Boston, ayudaba a encubrir este tipo de acusaciones y de violaciones contra los niños. Para comenzar con el análisis político de la película, nos vamos a basar en el jurista, filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio. Basado en el libro de Bobbio llamado Democracia y Secreto, en el cual habla de el poder invisible, ese poder invisible del Estado que lo ostenta por medio de las sombras y donde nadie se entera. De este mismo poder se puede relacionar con la iglesia, ese poder invisible aunque real, y la influencia que tiene este poder en varias ciudades del país y del mundo entero, y las relaciones que teje la iglesia con este poder invisible, con los representantes del derecho, la policía, el Estado y la sociedad a la que pretende ayudar y proteger a los sacerdotes. Los periodistas de The Boston Globe, interpretados de una forma increíble en el aspecto personal por actores de talla grande como Mark Ruffalo, Michael Keaton y Rachel McAdams, dejan en evidencia cómo el poder se convierte en esa herramienta para cumplir una necesidad, para cumplir un placer. El placer en este caso, no solo el placer, sino el derecho de abusar de otros. Cuando me refiero al derecho de abusar de otros, es porque durante toda la película evidenciamos cómo, a pesar de los hechos y de las pruebas y del mismo testimonio de los pequeños, los padres de familia seguían aceptando o ignorando estos hechos ocurridos por parte de los sacerdotes, porque ellos decían que era como ver a un dios, que si su hijo fue violado por un sacerdote, no tenía nada de malo por el hecho de ser un sacerdote y venir en representación de Dios. Tal vez también por esto las relaciones entre los representantes del derecho, de la policía, del Estado y entre otros se llevó a cabo. En la película se puede evidenciar la pederastia en su máximo esplendor, con las consecuencias que puede tener mostrar al público y que alguien tome la voz para denunciar este tipo de actos de pederastia en la iglesia.
como es el caso de las víctimas, ese miedo a ser juzgados por una sociedad que se niega a aceptar el problema de pederastia que está teniendo no solamente la ciudad, no solamente el país, sino el mundo entero. También es el caso de Eric McLeish, que es un abogado de la iglesia, en el cual él mismo cuenta cómo suceden estos arreglos y por qué no existe ningún registro judicial en contra de la iglesia. En este tipo de casos de pederastia, le explica a los periodistas de The Boston Globe por qué este tipo de casos son una pérdida. O sea, no hay nada que hacer, o no había nada que hacer en ese entonces, primeramente porque no existía una audiencia que imputara cargos o que analizara las pruebas por parte de un juez, que hubiese un fiscal o que hubiese un abogado defensor de la víctima, o quizá que se llegara a una remuneración para la familia por parte de la iglesia punitiva, que es característica de los Estados Unidos. Era más bien en un ámbito privado, en donde se encontraban los abogados de la iglesia y la víctima, y en algunas ocasiones intervenía el arzobispo, donde le daba una tranquilidad a la familia de decirle de que esto no volvería a pasar, que dejaría de circular el sacerdote, y el abogado hacía todo este tipo de acuerdos para lograr indemnizar a la familia, pero era una indemnización de tan solo $20,000 por abusar a un niño. Lo más extraño de la situación es que en esta audiencia privada lo que hacían era firmar un contrato de confidencialidad. Por ende, ninguna víctima podría, si aceptaba, claramente si aceptaba el acuerdo, no podría denunciar a la iglesia por este tipo de violaciones. Y este era también otro impedimento para los abogados como Eric McLeish de contar la verdad. También podemos encontrar cómo la pederastia tiene consecuencias graves de muerte en vida con las víctimas que sufrieron esta pederastia por parte de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos mismos, los que aún siguen vivos en esa época, que ya son adultos, ya crecieron y ya tienen una familia, se llaman a sí mismos sobrevivientes. Inclusive hay una fundación que se llama Sobrevivientes a la Pederastia del Clero, en donde lo que cuentan es que se llaman sobrevivientes a sí mismo por sobrevivir, como su nombre lo indica, a la pederastia de los sacerdotes, porque muchos de los que sufrieron estos mismos acosos ya no están en vida o están sumergidos en la droga, en la desesperación, en un aspecto difícil para los periodistas para conseguir el apoyo de gente que sabía qué ocurría y que con su ayuda podrían desenmascarar este problema de pedofilia de la iglesia. Era porque la película se desarrolla en el 2001, antes del 9/11 y después del 9/11, del 11 de septiembre del 2001, el ataque terrorista a las Torres Gemelas, y ellos decían que primero era muy sensible para la gente que en la mayoría era católica, como que decía en la película que el 56% de quienes son audiencia del periódico son católicos. Era un tema muy sensible, y más después de un ataque terrorista. Ellos basándose, esos actores que no se querían morir, era que la gente necesitaba de la iglesia. Así pues, vemos una estructura de Estado que está en la cúspide del capitalismo, del orden liberal y de todo este tipo de cosas del libre mercado, en donde la democracia prima. Pero cuando vemos a la iglesia y su poder invisible del que hablábamos al principio del video, vemos que básicamente se podría decir que la iglesia tiene un poder autoritario. Es ese abuso de poder hacia sus víctimas, que en este caso, como ya les dije, el perfil de las víctimas eran niños que se veían en condiciones vulnerables de pobreza en barrios pobres de la ciudad de Boston. Las víctimas eran niños entre 9 y 12 años con estos problemas anteriores que acabé de nombrar. Y otro aspecto importante que resaltaba la película es que uno de los artículos que publicó The Boston Globe era sobre una psicoterapeuta que trabajó con la iglesia en unos lugares de rehabilitación que tenía la iglesia para este tipo de sacerdotes enfermos de pedofilia, en donde hablaba que aproximadamente, daba una cifra
daba una cifra alarmante, donde decía que aproximadamente el 6% de los sacerdotes en Estados Unidos eran pedófilos. Así fue como se empezó a investigar este 6% de los sacerdotes de Boston, que eran 1500, y el 6% de 1500 son aproximadamente 90 sacerdotes. Por ahí ese lado es que empezó a investigarse un posible número de 90 sacerdotes pedófilos, porque al principio de la película solamente se pensaron que eran 13, lo que era hasta el momento una cifra alarmante. Tras la publicación del artículo por The Boston Globe en el 2002, a lo largo de las pesquisas que realizó el diario, logró desenmascarar a más de 249 sacerdotes, gracias al testimonio de más de 1500 víctimas que se cansaron de callar y de ocultarse por un delito que habían cometido en su contra. American Film Institute considera que Spotlight es una de las 10 mejores producciones de Estados Unidos, y es porque Thomas McCarthy utiliza esta historia para crear una película sin morbo, como lo harían probablemente otros productores u otros directores, sino que él demuestra la sobriedad y la seriedad del caso, a lo que es una forma distinta a lo que se había acostumbrado las producciones estadounidenses, donde siempre tenía que haber un tipo de amarillismo, de morbo en las películas basadas en historias reales, o que tendrían que haber acción y emoción y explosiones por doquier, cuando en realidad Thomas McCarthy lo que quería demostrar era una problemática en toda la seriedad del caso y en un trabajo profesional, un proyecto profesional y de valentía, donde lo que busca es demostrar ese papel que tiene el periodismo en una sociedad y de lo influyente que puede ser el periodismo, y de cómo hay que tratar este periodismo con seriedad por demostrar la responsabilidad que cargan en sus hombros, y recalcar en la película lo que dijo Gallo Salustio sobre la unión hace la fuerza, y cómo al unirse y se puede derrocar hasta quien ostenta el poder más alto en una sociedad, así sea invisible como la iglesia o el Estado, que es posible lograr derrocar ese tipo de poder cuando se une una sociedad por una misma causa.